Hola, este es el audiovisual que presenta Proyecto IDIS para las jornadas de la Secretaría de Investigación bajo el tópico categoría. Nuestro Proyecto IDIS, creo que tiene mucho que aportar para la reflexión sobre categorías, principalmente porque nuestro proyecto es una base de datos originalmente. Base de datos originalmente también acopiada por Carlos Trilni, quien fundó el proyecto. Y a lo largo de los años, de estos últimos casi 14 años, esa base de datos ha ido siendo el insumo de distintas plataformas de interacción con la información, de consulta de información y de, nosotros llamamos experiencia de información. Entonces, como decía, originalmente hubo que convertir ese primer PowerPoint que tenía armado Carlos, esa base de datos original que no tenía más que una secuencia que él utilizaba para dar una clase sobre arqueología de medios, y se tuvo que convertir en una base de datos que alimente un sitio web, que fue lo primero que empezamos a hacer, principalmente con la ayuda de Gabriel Rudd. Ahí es donde surgieron las categorías. Originalmente teníamos la idea de que las categorías sean más abiertas, más poéticas, más subjetivas, pero terminamos optando por 6 categorías que son más bien literales, aunque tiene algún juego que ahora voy a mencionar un poco. La primera de las categorías es obras en el sentido de obras de arte, pero también obras de no artistas que por su trascendencia han modificado el campo del diseño de imágenes y sonidos. Por otro lado está la categoría artistas, y también en este caso es no artistas también que han hecho aportes al pensamiento y a la concepción de la disciplina, desde sus invenciones o desde su creatividad o su reflexión. También está la categoría libros. Libros originalmente está presente porque planeábamos que haya mucha bibliografía disponible en el sitio. Después esto no terminó siendo tan así, pero hay sí muchos PDFs, mucha bibliografía disponible, pero también hay reseñas sobre libros. Entonces quien viene haciendo una búsqueda dentro del sitio, de golpe se encuentra con un libro reseñado y se puede llegar a dar cuenta si vale la pena que vaya a comprarlo o conseguirlo en otro lugar si es que no está disponible en el sitio. Otra de las categorías justamente es sitio, con esta ambigüedad de que dentro de nuestro proyecto un sitio es un lugar físico, como por ejemplo la FADO es un sitio, es un lugar, pero también un sitio es un sitio web, en el sentido virtual de la expresión de un lugar. Y ambas cosas están reseñadas bajo la misma categoría. Otra de las categorías es dispositivos, y esta es bien central de la temática original de la base de datos, que es la arqueología de medios. Y acá se reseñan dispositivos precinematográficos que tienen que ver con la captura, el registro, la comunicación, el almacenamiento de imágenes y sonidos, y también dispositivos que se utilizan en el presente, que se proyectan dentro del espacio de innovación que permite el diseño de imágenes y sonidos, y particularmente dispositivos que no han sido demasiado populares en su momento y que aún así tienen importancia dentro de este contexto que planteamos del diseño de imágenes y sonidos, no de la manera tradicional, que quizás es la que está más vinculada a la historia del cine, sino más desde la mirada de los medios y particularmente la digitalización que ocurre desde mediados del siglo XX en adelante. La última categoría que no mencioné es la categoría términos, que también es una categoría central en nuestra disciplina y quizás en todas las disciplinas de la FADU, por cuestiones lógicas de la innovación y de la modificación dentro de los campos de estudio de cada una de estas disciplinas. Aparecen términos nuevos que definen técnicas, que definen conceptos, y unas que van quedando en desuso. Qué sé yo, en este caso no podría decir, bueno, el procesamiento de señal dentro de la disciplina de diseño de imágenes y sonidos tiene un espacio central en la década del 60, 70, y hoy en día, si pensamos en términos que estaría bueno reconocer en función de qué significan, si alguien está ingresando a la disciplina,
Es el glosario de, por ejemplo, inteligencia artificial asociado a el diseño de imágenes y sonidos. Desde qué es una red neuronal, qué es un modelo, qué es el aprendizaje automatizado. Son términos que aparecen en IDIS y tratamos de estar lo más actualizados posibles en ese sentido para, de alguna forma, capturar gente que está navegando y que necesita saber qué significa eso. Y bueno, en IDIS está disponible esa información. Bien, entonces, hablando un poco de las categorías atravesando distintas plataformas, que esa es como la gracia de esto que quiero comunicar. En el sitio web las categorías son centrales, al margen de que no nos basamos en un sitio que esté principalmente orientado a las consultas. No es una enciclopedia IDIS, sino es una experiencia con información. Si vos no estás buscando nada, cuando entras al sitio te encontrás con un montón de imágenes en miniatura y esas imágenes despiertan el interés por algo y ese algo te va comunicando hacia otras cosas a partir de los links internos que tiene cada publicación, cada posteo. Entonces, en el sitio, en el fondo de la información, en la parte trasera, en el backend, digamos, de la publicación del sitio, que está hecho en WordPress, que es una plataforma muy popular, están estas categorías y estas distinciones. Pero quizás quien ingresa al sitio no es consciente de esas categorías, aun cuando está de alguna manera siendo orientado en la información en base a esas categorías. La siguiente experiencia en la que trabajamos tuvo bastante tiempo de desarrollo y era una experiencia inmersiva, estar dentro de los datos. Y Gabriel Ruth junto con Gonzalo Moiker particularmente se dedicaron a crear IDIS VR, que es la plataforma de realidad virtual de IDIS, en la que es la experiencia con la información. En principio es estar rodeado de datos, como si fuera que vas generando tu especie de atlas Mnemosine a lo Abby Warburg y vas colocando todas las cosas que te interesan alrededor tuyo en un espacio virtual. Y en esta visualización se perciben los datos, en lugar de como miniaturas en la pantalla, como estrellas en el cielo, basándonos en una metáfora que venimos construyendo hace un tiempo, que es la de asterismo, que es esta secuencia de datos vinculados que se asemejan a la idea de asterismo, que es simplemente escoger una serie de puntos en el cielo, puntos brillantes, estrellas, y encontrarles alguna similitud con una figura y decir, bueno, este es el asterismo que lleva tal nombre. Bueno, en IDIS la manera en la que se comunica la información está basada en asterismos. No es una categoría esa, pero sí es una manera que hemos encontrado de vincular la información que nos interesa, que no la convierte en un mapa, como una constelación, por ejemplo, y no la convierte en un árbol genealógico, sino que tiene esta cosa de la subjetividad de quien observa y la superposición de información dependiendo que otra persona vea esos mismos puntos y los vincule de otra manera. Entonces en la visualización en VR se percibe esta cuestión del mapa celeste, ¿sí? De la bóveda celeste que cubre a la persona que interactúa con los datos, y es esta cuestión de experiencia, no es tanto de consulta, aunque de todos modos hay un espacio de consulta también disponible en la versión virtual, que es una mesa de la FADO con un teclado y se pueden buscar las cosas que le interesa a quien está interactuando. El modelo se empezó a desarrollar gracias a una invitación que tuvo IDIS para hacer una experiencia de domo en el planetario Galileo Galilei, invitado por el profesor Ricardo Dalfarra. Ahí empezamos a imaginar la idea de cómo colocar esta información. Terminamos generando un video para el planetario, que es una percepción a futuro de una especie de gran biblioteca con un montón de contenidos, y uno va navegando de manera, no sé, como si fuera que está flotando en el aire a través de toda esa información, pero es más un juego morfológico desde el cual después aportamos algunas ideas a la plataforma de realidad virtual y a otra plataforma con la que nos ayudaron de la carrera de Ciencias de la Computación de la UBA, particularmente Pablo Negri como coordinador y dos pasantes de la carrera de Ciencias de la Computación, Gonzalo Bustos y Juan Pablo Miseli, que desarrollaron una plataforma de interacción con nuestra base de datos, considerando nuevamente las categorías,
pero basándose en esta idea que les dimos de nos interesa la interacción con la información sin la intención previa de la búsqueda o la consulta, sino como estar frente a los datos como si fuera que estás en un parque y de golpe hay una fuente o el cielo cambia y estás percibiendo el sonido de las aves. Estás frente a la información y de golpe algo te va quedando de eso, como una especie de ocio edificante, digamos, para quien está en presencia de la información. Como si fuese una especie de plaza que está disponible en la FADU, en el centro, en el patio central, y cuando estás ahí tenés un montón de detonadores de conversaciones que están basados en puntos de la base de datos que están buenos como para conversar y reflexionar sobre ellos. Otra de las experiencias en otras plataformas tiene que ver con un desarrollo actual que está haciendo una parte del grupo de IDIS. En este caso Luciana Maravolta como coordinadora, Zoe Trilnik, Tatiana Cuoco y Pablo Radice, que están haciendo la versión de IDIS para un metauniverso que se llama Decentraland. Tenemos un ex pasante, ex estudiante de la carrera que se llama Martín Shibuya. Él está haciendo todo el arte de este metauniverso bastante popular de Decentraland y nos ofreció un terreno virtual para generar una oficina ahí, y en eso estamos desarrollándolo. También hay algún que otra inquietud para hacer un fanzine con publicaciones de IDIS, y de esta manera siempre la idea de categoría está presente detrás cuando entregamos la base de datos, pero siempre lo que hacemos cuando sucede esta traducción de la base de datos a una nueva plataforma es indagar cuán necesarias son las categorías para la clase de interacción con la información que se va a generar en esa plataforma. Entonces distinguimos tres usos en los cuales las categorías se diluyen más o menos para la base de datos. Una es el de consulta. En la consulta es indispensable la categoría, porque vos entrás con algo que querés saber sobre un tema determinado y la categoría va habilitándote claridad y foco con respecto o para poder encontrar lo que buscas. La siguiente es la experiencia de la información como hecho estético podría ser. Cuando estás frente a datos y los datos son un estímulo, una inspiración que uno recibe aleatoriamente para hacer algo. Esto está basado en algo que siempre nos gustó, que es una biblioteca que había en Londres en el siglo XIX que no tenía ningún orden en el almacenamiento de sus libros. Estaban simplemente dispuestos, eran más de 1 millón de libros, y la gracia era encontrarse, toparse con algo que no conocías. Entonces, la sensación de que no conoces es más evidente porque casi todo lo que ves aleatoriamente o fortuitamente no lo conocías desde antes. A diferencia de la búsqueda que te hace sentir que uno va cubriendo distintos campos de datos, esto es en el vacío por completo del interés, ir y encontrarse con algo y sentirse satisfecho con ese encuentro fortuito. Y finalmente es la de visualización de información. Nuestra base de datos actualmente tiene 2.500 publicaciones, 2.500 datos subidos por los pasantes que se inscriben en cada cuatrimestre en IDIS y van aportando sus intereses, siempre con la coordinación de quienes estamos en el proyecto. Van aportando esas ideas y esto va permitiendo visualizar un universo del diseño de imágenes y sonidos, yo creo que no absolutamente inédito, pero sí muy innovador con respecto a la mirada que tiene el proyecto de la disciplina de diseño de imagen y sonido. Por un lado, le da, valga la redundancia, visibilidad a cosas que originalmente no eran tan populares dentro de la carrera, como por ejemplo pueden ser los videojuegos, la realidad virtual, la realidad aumentada, el uso de inteligencia artificial, el arte de los medios, etc. Y por otro lado, aportando desde la carrera de diseño de imagen y sonido conocimientos que pueden ser útiles para las otras carreras. Por ejemplo, nuestra experiencia de realidad virtual es útil para arquitectura, para que reemplacen las maquetas por experiencias virtuales, o la realidad aumentada para diseño industrial, o el manejo de una base de datos en un sitio web para diseño gráfico, etc. Entonces, siempre felices de interactuar, de comunicar en qué anda el proyecto, siempre con la intención de familiarizar a las carreras del universo del proyecto y de aportar soluciones
o consejos o asesoramiento con respecto a muchas de estas tecnologías y estas ideas genealógicas de dónde vienen al resto de las carreras. Así que eso es todo. Muchas gracias.